dice mononucleosis-like, con el virus de Epstein-Barr, ¿no? En el Epstein-Barr el inicio es gradual, VIH es abrupto. En el Epstein-Barr las amígdalas están muy hipertrofiadas, congestivas, con mucho exudado faríngeo. El rash no va a ser tan frecuente, excepto cuando son tratados con antibióticos, ya que habíamos visto el exantema va a ser muy frecuente, ¿no? La ictericia en algunos casos, aquí no se va a presentar nunca, y la diarrea va a ser más común en la infección por VIH. Meningoencefalitis por VIH, igual que nos da algunos síntomas que estamos viendo acá, que son inespecíficos y diferenciar también de otros tipos de virus, ¿no? Pueden haber manifestaciones metabólicas por VIH y algunas también que sean implicadas los medicamentos que se dan para la enfermedad, manifestaciones orales. Muchas veces los odontólogos van a ser los que pueden dar el dato de alarma de la infección por VIH. Entonces, igual las manifestaciones que se van a encontrar, igual según la cantidad del CD4 que tengamos, candidiasis, que va a ser muy común a medida que van disminuyendo los CD4, úlceras aftosas, el herpes zóster, citomegalovirus, la leucoplasia vellosa oral, que vamos a ver más adelante, el sarcoma de Kaposi, la linfocistosis, eritema linear gingival y enfermedad de las glándulas salivarias, ¿no? También se van a dar manifestaciones a nivel ocular, retinitis por el citomegalovirus. Entonces, igual dependiendo del recuento del CD4 que tengamos. Y otras manifestaciones que se pueden dar a nivel pulmonar, geniturinarias, cardíacas, reumatológicas, gastrointestinales, hematológicas y algunas enfermedades alérgicas que se pueden relacionar, ¿no? Y cómo van a ser las infecciones oportunistas, ¿no? Herpes, tuberculosis, candidiasis, neumocistis y ya todas las demás que vemos aquí abajo según la cantidad del CD4 que tengamos, ¿no? La profilaxis y la clasificación clínica que tenemos en N asintomático, síntomas leves A, síntomas moderados y los síntomas graves, ¿no? Las categorías con o sin evidencia de supresión y los exámenes que habíamos comentado, los que se pueden realizar, ¿no? Lo que nos esperamos hasta los 18 meses. Igual la evolución de la terapia antirretroviral, cómo ha cambiado, ¿no? Cuando solo teníamos la acidopurina, pero ya actualmente el tratamiento es con 3 a 4 medicamentos, generalmente para ver inhibir todos los pasos que realiza de la infección por el VIH, ¿no? Inhibidores de la fusión, que todavía digamos visto que no han ayudado mucho, pero sí tenemos la transcriptasa inversa, los inhibidores de las integrasas y las proteasas. Generalmente se combinan estos 3 medicamentos para los pacientes que tienen VIH, ¿no? Entonces, es muy importante igual el tratamiento antirretroviral entre una mujer embarazada con VIH para evitar el contagio al recién nacido, ¿no? Nunca será monoterapia, siempre tiene que ser ya la terapia combinada. Ya lo que nos corresponde a nosotros, las manifestaciones cutáneas por la infección por VIH, las vamos a dividir en 2, no infecciosas e infecciosas. Todo lo que conocíamos de infecciosas, lo que habíamos visto, aquí va a ser mucho más exagerado, ¿no? Tanto infecciones bacterianas, virales, fúngicas, parasitarias, ¿no? Y las no infecciosas que se pueden presentar desde formas neoplásicas asociadas a la terapia antirretroviral, el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, las reacciones adversas a medicamentos inflamatorias, la dermatitis seborreica, psoriasis, foliculitis eosinofílica, todas estas vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, las manifestaciones cutáneas van a ser muy frecuentes. Lo que se puede encontrar es lo que habíamos visto ya desde el síndrome agudo, el exantema que se puede presentar, que va a ser inespecífico y que nos puede hacer confundir con otros exantemas cuando es la primoinfección por VIH, que es lo que ya lo vimos. Las manifestaciones del síndrome de reconstitución inmunológica son personas que dejan el tratamiento antirretroviral
Y luego cuando vuelven a reiniciar el tratamiento antirretroviral, tienen manifestaciones de inflamación, ¿no? Entonces parecería que estarían empeorando y empiezan a aparecer múltiples fiebre, el sistema inmunológico se va activando, es como si, por ejemplo, los veía todos los microorganismos que están en nuestro sistema y no se hace nada porque los CD4 están bajos, muy alta carga viral, todo lo que ya conocemos, y luego empiezan a actuar los antirretrovirales y empiezan a disminuir la carga viral, empiezan a recuperarse los CD4 y empieza a reaccionar a todo lo que, las infecciones que estaban con este paciente, ¿no? Y entonces tenemos un cuadro así de mucha fiebre, de mucha inflamación. Entonces, por ejemplo, aquí la reducción de la letra debido al síndrome inflamatorio de reconstitución inmune tras la instalación de la terapia antirretroviral. Y aquí con este caso lo vamos a describir muy bien. Es un adolescente de 11 años, transmisión perinatal de VIH, 6 años inicia terapia antirretroviral. Tenía molusco contagioso de más de 80 lesiones, aquí lo que vemos, abandona el tratamiento por 4 meses y empieza a tener molusco contagioso gigante. Luego de 3 meses, reacción inflamatoria intensa alrededor de las lesiones de molusco, como ven acá. Ya la terapia antirretroviral estaba altamente activa. Y vean del molusco las lesiones que se van provocando por el molusco. Aquí vemos que ya se está recuperando el paciente. Aquí los CD4 estaban en 790. Aquí están en 1069. Entonces, la terapia antirretroviral altamente activa puede restaurar respuestas inmunes y control de las infecciones. Esta recuperación inmune causa una reacción inflamatoria contra los antígenos microbianos, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que es muy importante conocerlos, ¿no? Entonces, las manifestaciones que vamos a ver en la infección latente, inflamatorias, infecciones oportunistas relacionadas al tratamiento, las farmacodermias también van a ser importantes, que eso vamos a dar más adelante, y las neoplasias, ¿no? Entonces, inflamatorias, prurito, foliculitis eosinofílica, erupción papular pruriginosa, fotosensibilidad, eritrodermia, orofaringe, candidiosis oral, úlceras herpéticas, serostomía, queilitis exfoliativa, leucoplaquia, vellosa, sarcoma de Kaposi, pérdida de papilas en parche la lengua, úlceras inespecíficas e infecciones oportunistas, ¿no? Y neoplasia, o sea, vean la cantidad de manifestaciones clínicas que podemos tener en el VIH, ¿no? Entonces, la correlación clínica también lo que podemos encontrar en niños, adolescentes y en adultos. Entonces, en la asintomático o adenopatía generalizada persistente, el tipo del estadio clínico 2 o leve, cuando tenemos recuentos de 350 a 499, CD4 podemos encontrar infecciones en todas las edades, herpes, infección onquial por hongos, que serán proximales, como habíamos visto en los inmunodeprimidos, erupción papular pruriginosa, queilitis angular, úlceras orales recurrentes, la dermatitis seborreica en adultos y adolescentes, y en niños, verrugas, molusco, eritema lineal gingival. En una fase más avanzada, de 250 a 349 linfocitos, ya tendremos candidiasis, leucoplasia vellosa oral, estomatitis ulcerosa. En los adultos, importante pérdida de peso y graves infecciones en los niños, moderada igual desnutrición, neumonía bacteriana, tuberculosis, y cuando ya es SIDA, definitorias de SIDA menos de 200 linfocitos, infección crónica por herpes simple, sarcoma de Kaposi, criptococosis extrapulmonar, micosis endémica diseminada como coccidiomicosis histoplasmosis, infección por micobacteria diseminada, y aquí estará la neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? En caso de leishmaniasis también será una forma grave o graves infecciones bacterianas en niños, ¿no? Los trastornos inflamatorios, a veces igual una persona que tenga, por ejemplo, dermatitis seborreica, tiene una dermatitis seborreica muy leve y de un momento a otro empieza a tener una dermatitis seborreica que sea muy exagerada, de difícil tratamiento, tenemos que sospechar que tal vez pueda tener VIH, ¿no? Preguntando todo lo demás, ¿no? Igual una psoriasis. No tenía datos de psoriasis o la psoriasis estaba muy controlada y empieza a tener múltiples manifestaciones de psoriasis, ¿no? La foliculitis eosinofílica, que vamos a ver eso más adelante, y las enfermedades infecciosas que estábamos
comentando, ¿no? Una biotromicosis, que es una infección por múltiples bacterias como el estafilococo, se ven como tumores o abscesos terribles. También tenemos que pensar, descartar que no es una persona con VIH, ¿no? Entonces, la seroconversión, que ya la volvemos a mencionar, el exantema que se puede presentar. Y aquí este paciente de 10 años, ¿no? Que esto ya lo habíamos comentado en anteriores clases, anemia, fiebre recurrente, pérdida de peso y astenia. Tenía dermatitis de la mano sin respuesta al tratamiento con antibióticos orales. Podríamos pensar que esto sí es una infección bacteriana, pero no. Las lesiones son ulceradas, necróticas, con costras hemorrágicas, rodeadas con vesículas. Tiene leucopenia, linfopenia, la velocidad de sedimentación globular está elevada. Las inmunoglobulinas están elevadas, le hacen su citometría de flujo y vemos que los CD4 están disminuidos. La biopsia salió de herpes simple, entonces, y ya al ver CD4 que está bajo, se ve que era VIH positivo, ¿no? Entonces aquí se trató de ver por qué no responde este paciente algo que es tan normal. Alguien que tenga este tipo de manifestación por herpes y que sea tan crónico, entonces tenemos que pensar en VIH también, ¿no? Entonces, este panadizo herpético aquí como primer signo de infección por VIH, ¿no? Entonces, como les decía, las infecciones van a ser mucho más exageradas de lo que estamos acostumbrados. Se presentarán ampollas, úlceras, foliculitis, cosas que no estamos muy acostumbrados en ver, ¿no? Tanto en la piel como en las mucosas, las lesiones van a ser muy exageradas, ¿no? Aquí masculino de 10 años, con vesículas, escariasis, tratamiento con permetrina, ketoconazol. Las vesículas se extienden aquí, vemos al ojo izquierdo, cuello, extremidades superiores, no siguen un dermatoma, se incrementan más las lesiones. La inmunización con varicela fue administrada a los 9 y 3 meses previos. Antecedentes de aptas durante la infancia, celulitis al año de edad, 1 a 3 años, otitis media de repetición, gingivos, dermatitis a los 4 años. Tenía múltiples infecciones previas y vemos una leucopenia de 3100. Cultivo viral, varicela zoster, VIH fue reactivo y tenía una carga viral muy importante, ¿no? Entonces el CD4 fue menos del 1%, madre era portadora de VIH y la transmisión fue vertical, ¿no? Y aquí entonces esta forma de este tipo de varicela zoster diseminada, ¿no? Entonces la varicela zoster puede ser una evolución benigna o una complicación pulmonar grave. El riesgo de herpes zóster es 7 a 15 veces mayor, indica progresión y inmunodepresión grave y puede ser igual de una forma no tan común como estamos viendo, como una forma de multidermatomo, ulcerativo, crónico, verrugoso, infección sistémica, ¿no? Puede ser frecuente también la sobreinfección bacteriana. El poxvirus, el del molusco, vamos a ver lesiones mucho más aparatosas en cara. Acuérdense que en niños pueden tener 50, 100 lesiones, no nos va a llamar tanto la atención, pero un adulto sí. En un adulto sí tenemos que buscar otras cosas y también diagnósticos diferenciar con otro tipo de infecciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, un masculino de 14 años, VIH positivo, reactivo al virus de la hepatitis C, tenía estas manchas y pápulas hipocrómicas planas en cara, tórax, manos y rodillas. Inicia a los 3 años de edad, el examen micológico fue negativo, la biopsia fue infección por VPH, se diagnosticó una epidermodisplasia verruciforme adquirida. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos infecciones por VPH que había la forma de origen genético, un tipo de inmunodeficiencia que habíamos comentado? Esto aquí una forma adquirida y esto la inmunosupresión mayor susceptibilidad al VPH, ¿no? Masculino de 8 años, VIH positivo, los CD4 están relativamente bajos, verrugas perianales de varios años de evolución, tratamiento con podofilina, la placa verrugosa desde el escroto de la región perianal como estamos viendo acá. La biopsia mostró carcinoma de células espinosas, pocos casos reportados en niños con VIH y neoplasia asociada al virus del papiloma humano, ¿no? La transformación maligna de condilomas por VPH 6 y 11 está en el punto 1.8 a 3.5. Entonces, ¿qué les digo? En VIH habíamos hablado de virus de bajo riesgo,
que es el 6 y el 11, pero puede convertirse de mayor riesgo por la inmunosupresión que se puede dar en estos pacientes, ¿no? El aumento de la esperanza de vida de los niños con VIH aumenta el riesgo de desarrollar cáncer anogenital relacionado con el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces también las infecciones por el virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr que nos va a originar la leucoplasia oral vellosa, es un signo precoz de infección por VIH, presente en el 25% de los casos, es factor predictivo de progresión en pacientes sin tratamiento. Esta leucoplasia oral vellosa, acuérdense que a veces uno piensa, este es por cándida, no, es por virus Epstein-Barr, ¿no? Lesiones asintomáticas, lesiones onduladas, proyecciones en aspecto en vellos del borde lateral de la lengua. El citomegalovirus, que nos puede dar diferentes tipos de manifestaciones en la piel. Acuérdense que muchos somos portadores de citomegalovirus, pero si somos inmunocompetentes no nos pasa nada, pero aquí nos pueden dar diferentes tipos de manifestaciones en la piel. Por bacterias, el limpétigo, foliculitis, botulicosis, celulitis, abscesos, fascitis, adenopatías, ¿no? Entonces, igual sabemos que el estafilococo es el germen más frecuente en las infecciones bacterianas, pero se pueden encontrar otro tipo de infecciones bacterianas, ¿no? Aquí por la Bartonella, la angiomatosis basilar, por ejemplo, aquí en personas con VIH, si uno ve este tipo de lesiones y dice, no, pues aquí está algo, está muy exagerado para que alguien normal tenga este tipo de lesiones. Tuberculosis cutánea. Y la sífilis, ¿no? Que muchas veces pueden coexistir personas que se infectan al mismo tiempo de VIH y sífilis, ¿no? Entonces, igual, todas las personas que pensamos en enfermedades de transmisión sexual, tenemos que pedir VIH, sífilis, hepatitis C, hepatitis B en caso de que no tengan su vacuna contra la hepatitis B. Muchas veces las lesiones en la sífilis pueden ser de esta forma necróticas o pueden también sobreponerse la fase primaria con la fase secundaria, ¿no? Con hongos, la candidiasis, que es lo más común, las manifestaciones que nos va a dar, una candidiasis que sea refractaria al tratamiento. Los dermatofitos también pueden ser resistentes al tratamiento. Y acuérdense cuando habíamos hablado de onicomicosis, generalmente las lesiones comienzan a nivel proximal de la uña. La tiña imbricata que habíamos comentado en este caso, más que de 4 años, nacido brasilero, 2 meses de evolución, 2 placas concéntricas, mama con lesiones parecidas meses antes, y aquí se vio que era el tricofito concéntrico y se encontró accidentalmente que este niño también tenía VIH, ¿no? Infecciones fúngicas sistémicas, algunas van a tener manifestaciones en la piel, van a ser lesiones muy parecidas a la del molusco contagioso. Por el criptococo, por ejemplo, este tipo de lesiones. Y acuérdense, igual, molusco en una persona adulta, no. Tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Coccidiomicosis, histoplasmosis, igual estas lesiones papulares, aspergillus, y las infecciones fúngicas sistémicas, ¿no? Pneumocystis jirovecii, tuberculosis cutánea, aparásitos, leishmaniasis, formas ya muy exageradas de leishmaniasis, estrongiloides, escabiasis, la escabiasis costrosa, muy infecciosos, el prurito puede ser la única manifestación, empiezan a tener mucho prurito. Hay una condición que se llama prurito sin materia, o sea, vemos y solo la persona tiene prurito. Hay que descartar múltiples otras enfermedades, por ejemplo, el hipertiroidismo puede dar prurito, la piel seca nos puede dar prurito, y también pensar en esto, no dejarnos olvidar del VIH, ¿no? La erupción papular pruriginosa, entonces estas pápulas que se van a ver, pústulas estériles, pruriginosas y que no son foliculares, ¿no? Una dermatitis seborreica que ya les comentaba anteriormente,
una psoriasis, que se puede desarrollar después de infectarse por VIH, el síndrome de Reiter, que es la asociación de personas con HIV-27 de uveitis, artritis y uretritis, la foliculitis eosinofílica, vemos lesiones de foliculitis, tomamos una biopsia y muchos eosinófilos, puede haber eosinofilia periférica, entonces es una reacción exagerada a la malacesia. Tumores cutáneos se puede presentar con mayor frecuencia. Y aquí entre los que más comentamos es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es provocado por la infección del virus herpes 8 y que se va a presentar muchas veces en personas que tienen VIH, y este está ahí asociado a SIDA, o sea, los que tienen menos de 200 linfocitos T, ¿no? Aquí la variedad de diferentes manifestaciones y el tratamiento antirretroviral que se da, ¿no? Ya vamos a la segunda parte, que es la sífilis. Este pastor en 1580, que se llamaba Sifilo, estaba enfermo de sífilis. Hay controversia, ¿no? Todavía uno lo sigue leyendo si los españoles trajeron la sífilis aquí a América, o hay muchos esqueletos precolombinos que tenían datos en el esqueleto de sífilis, que tal vez fue más bien de aquí hacia allá. Entonces hay controversia en esto, ya lo conocimos a sífilis, múltiples estudios de la sífilis que se ha dado. Antes que no había el tratamiento, se veía hasta la sífilis terciaria, que ahora es muy difícil que veamos una sífilis terciaria. Hay estudios igual, algunos estudios que tienen muy malos para la medicina, el estudio Tuskegee, por ejemplo, que se utilizó a personas afroamericanas, fue como en 1930, en los 30, 40, si mal no me acuerdo. Entonces ya se tenía la penicilina, pero en ellos se siguió, no se les dio la penicilina para ver la evolución natural de la sífilis, ¿no? Algo muy vergonzoso para la medicina, sabiendo que ya había tratamiento, ¿no? La distribución es mundial, países en desarrollo, Sudamérica, África subsahariana, todas las razas, ambos sexos, la transmisión es sexual, pero hay otros tipos de transmisión también como vía transplacentaria, asociado a otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, el agente es el Treponema pallidum, que es un tipo de espiroqueta de 6 a 20 micrómetros, que tiene los espirales apretados regulares, no sobrevive fuera del huésped, no se puede cultivar in vitro durante mucho tiempo y la capacidad de reparación del DNA está limitada, ¿no? Carece de lipopolisacáridos y son los flagelos periplasmáticos, ¿no? Entonces, en esto hay un esquema que si lo revisan, el de Morgan, para que entiendan esto, la sífilis primaria, secundaria, terciaria, periodo latente, o sea, son muchas cosas que en un inicio uno se complica, pero después, ya que lo entiendan, con una simple diagrama va a ser muy fácil para todos ustedes al estudiar esto de sífilis, ¿no? Entonces tenemos los estadios activos y latentes, la evolución natural, enfermedad detenida por el huésped, la proteína reactiva, proteína plasmática sérica se vuelve negativa, la enfermedad no progresa durante la vida del paciente, se mantiene positiva esta reactina plasmática, y la sífilis terciaria es variable, pero puede ser positiva. Va a haber la benigna, que es el 17%, y ya les decía, en esta fase de sífilis terciaria es muy difícil que veamos a nuestros pacientes ya en estos estadios, la sífilis cardiovascular o neurosífilis, que eran antes llamadas sífilis maligna, mal llamadas, ¿no? Porque no tienen nada de malignidad. Entonces, la inoculación y penetración en mucosas y piel erosionada, adhesión a las células del huésped y multiplicación, y la diseminación posterior a ganglios linfáticos regionales y órganos internos. Entonces, vamos a ver muchos esquemas, van a ser muy repetitivos porque es la única forma de que podamos entender la sífilis. El contagio puede pasar de 10 a 90 días en que empieza la sífilis primaria, ¿no? Va a haber la diseminación hematógena 3 a 10 semanas después de la aparición del chancro en la sífilis primaria, y tenemos la sífilis secundaria, que es cuanto más síntomas se va a tener de la sífilis, más manifestaciones y principalmente lo que vamos a ver en la piel. Y de esta puede haber una sífilis latente, que algunos la ponen de 1 o 2 años según la clasificación que se quiera tomar en cuenta.
sin recidiva, curación o finalmente la sífilis terciaria, ¿no? La transmisión, contacto sexual, infección congénita y hemoderivados, ¿no? Entonces, el esquema de Morgan, que tenemos el chancro, la sífilis primaria, el primo secundario, y cuando vemos, ¿no? Está aquí, se ve el horizonte clínico cuando se ven las manifestaciones. Luego tenemos la fase de latencia, no tenemos ninguna manifestación, pero ya en casi todas estas de acá, las pruebas van a ser positivas, ¿no? Luego tenemos la sífilis secundaria y luego puede haber la latencia. Algunos consideran la OMS que sean 2 años y otros esperan 1 año, la latencia temprana o la tardía, ¿no? La tardía que puede ser, nos puede dar la sífilis terciaria o que no nos dé ninguna manifestación. Entonces, inoculación, el 10 a 90 días, acuérdense, tenemos el chancro, que va a ser indoloro. Entonces, chancro sifilítico, no doloroso, borde bien definido, base gomosa, va a haber adenopatías regionales. Se cura espontáneamente sin ningún tratamiento. Obviamente que nosotros tenemos que identificar ya acá para ver el tratamiento, ¿no? Entonces, dejando una delgada cicatriz y luego viene posteriormente la sífilis secundaria, que encontramos el exantema macular, papular, con escamas, sobre todo en palmas y plantas, en superficies flexoras y de extensión. Y luego tenemos la fase latente, tardía o temprana, ¿no? Entonces, la sífilis va a tener todos estos periodos cuando no es tratado. La inoculación y penetración a superficies mucosas y la piel erosionada, la diseminación a los ganglios. Entonces, 10 a 90 días del periodo de incubación tenemos el chancro sifilítico, que no va a ser doloroso, los ganglios van a estar aumentados de tamaño, la pápula indolora, erosión rápida y necrosis superficial, y la úlcera bien delimitada y durada, ¿no? El tamaño, la profundidad y la duración incrementa en las siguientes 2 semanas. Y ahí, a nivel de los genitales o a nivel perianal, que también se puede dar, ¿no? No solo en estos lugares se puede encontrar el chancro, sino también se puede encontrar a nivel de la boca, ¿no? Entonces, lesiones primarias extragenitales como el labio, lengua, pezones, anal, lo que les comentaba, igual vamos a tener las adenopatías en estos lugares, ¿no? 60 al 70% de los pacientes inmunocompetentes significa la curación de la enfermedad. Aquí vemos nuestros chancros en otros lugares, ¿no? Entonces, tenemos el horizonte clínico, la sífilis latente por debajo, la infección, 10 a 90 días el chancro. Luego tenemos ya la diseminación hematógena y lo que nos va a dar las siguientes lesiones, ¿no? En la sífilis secundaria y en la sífilis terciaria y encontraremos el chancro los gomos sifilíticos. Entonces, otras formas de transmisión, lo que habíamos visto, este es un chancro a nivel de la boca y en un niño, ¿cómo va a llegar acá? Más de 4 años, tiene esta úlcera en lengua, adenomegalia retroauricular derecha, la reaccionina plasmática rápida positiva 1 en 8, VIH no reactivo, padres, signos y síntomas de laboratorio negativo para sífilis, abuela materna sí tenía su reaccionina plasmática rápida en 1 en 32, no tenía síntomas de sífilis, relaciones sexuales extramaritales 5 meses previos. ¿Qué es lo que pasaba? La abuela masticaba la comida antes de dársela al niño. Entonces, sífilis temprana adquirida por comida premasticada, ¿no? Y el niño mejoró con la penicilina. Entonces, la sífilis primaria, infecciones asintomáticas, el treponema lo podemos observar a campo oscuro si tomamos la muestra del chancro, va a ser muy fácilmente visto y vamos a tener ya los anticuerpos no específicos que van a ser positivos y los anticuerpos específicos van a ser positivos, ¿no? Igual, de la misma forma, entonces inoculación, el chancro y después tenemos la sífilis secundaria, ¿no? Entonces, la diseminación hematógena y multiplicación de las espiroquetas, en algunos casos puede ser simultánea a la lesión primaria, 6 semanas hasta 6 meses después de la sífilis primaria, todos los órganos pueden estar afectados y la triada linfadenopatía, síntomas como la influenza y la erupción
mucolocutánea. Entonces vamos a encontrar adenomegallas en todos lados, ¿no? 30 a 40% de los pacientes no tratados van a llegar a esta sífilis secundaria. La adenopatía es generalizada, no dolorosa, las fácilmente van a ser palpables, los síntomas que se pueden dar como una influenza y la afectación mucocutánea, piel, membranas, dura de 2 semanas a 1 año. En la piel, lo que se comenta, ¿no? El exantema macular tipo rocciola, ¿no? Habíamos visto el exantema en SIDA, se puede parecer este tipo de exantema, también por otro virus, ¿no? O muy difícil ver si este exantema es por sífilis o no es por sífilis, ¿no? Recuerda una erupción urticariana o erupción por drogas y puede dar una sífilis papular, ¿no? Entonces, las lesiones papulares, como se ven acá, placas bien delimitadas, puede dejar pigmentación residual después de la curación. Y en algunos casos se pueden ver los condilomas latas a nivel de los genitales, que nos puede hacer confundir como los condilomas acuminados por el BPH, ¿no? Estas manifestaciones en las palmas de las manos es muy importante identificarlas. Muchas veces con las plantas van a ser parte ya de nuestro diagnóstico o pensar nuestra alta sospecha diagnóstica. Muchos de los pacientes van a negar, o sea, nadie dice, si yo tuve el chancro, muchos van a ocultar mucha información o muchos no van a pensar que la relación de un chancro tenga relación con este tipo de manifestaciones cutáneas, ¿no? Este es el condiloma lata, que igual nos puede hacer confundir con el BPH. La boca. Y aquí el condiloma lata hasta aquí en las axilas. Las mucosas también pueden estar afectadas. Estas aftas indoloras grandes. Y otras que podemos encontrar, ¿no? Esta placa escamosa en la frente o alrededor del cuello. La corona de Venus. Lesiones posturales o necróticas. Alopecia no cicatrizada apolillada, placas granulomatosas, lesiones anulares con hiperpigmentación central en la cara, pápulas tendidas en las comisuras labiales. Por eso todavía se sigue comentando, si están viendo diferentes tipos de lesiones, que la sífilis sigue siendo una gran simuladora, ¿no? Sífilis maligna, muy rara, asociada a VIH o a SIDA, lesiones diseminadas similares al chancro primario. La sífilis secundaria no tratada resuelve en 3 a 12 semanas. 20 a 25% de los pacientes presentarán nuevas lesiones. Entonces, aquí el espectro lo que acabamos de ver, desde un exantema macular, aquí papular, las lesiones en las palmas en las plantas, afecciones de mucosas, las condiloma lata y otro tipo de manifestaciones en piel, ¿no? Entonces, el diagnóstico igual campo oscuro en la sífilis secundaria, una de las lesiones que acabamos de ver, y las pruebas serológicas, tanto indirectas como directas, van a ser positivas. La espiroqueta que se puede encontrar en las biopsias, ¿no? Entonces ya nos conocemos muy bien este cuadro y estamos en esta parte de acá. Va a haber una fase latente. Cada vez que la fase latente va a ser más lejana, las recidivas de las manifestaciones cutáneas, por ejemplo, cada vez van a ser menos, ¿no? Entonces, la sífilis latente, sífilis secundaria no tratada, paciente pasa un estado asintomático, no hay evidencia clínica en infección treponémica, 60% permanece en fase latente así mucho tiempo o de por vida, y el 40% puede progresar una sífilis terciaria, ¿no? 2 estadios, la latencia precoz, lo que les decía, menos de 1 año o que sea más de 1 año, ¿no? La latente, el resultado es igual, la serología va a ser positiva. La latencia precoz, 90% recaídas en el primer año, y la latencia tardía, que puede durar meses o años, y recaídas poco frecuentes. Entonces, el diagnóstico igual las pruebas directas e indirectas. Y la sífilis terciaria, que actualmente es muy rara, las manifestaciones variables meses o años después de la primera infección.
Va a afectar la piel, huesos, el sistema nervioso central, corazón y grandes vasos. Y las lesiones que nos tocan ver van a ser las gomas sifilíticas, que van a ser lesiones nodulares, ¿no? O nódulo ulcerativos. Entonces, vamos a tener la sífilis tardía benigna, sífilis manifestaciones a la piel o a nivel osteoarticular, y la neurosífilis, que va a tener la meningovascular, parálisis progresar, tal vez dorsal, la cardiovascular, ¿no? Y algunos pacientes que se van a curar sin tener ninguna de estas manifestaciones. Entonces, la sífilis tardía, 1 de 6 pacientes con sífilis secundaria no tratada, las manifestaciones son variables en meses o años y la afectación que se puede dar a nivel de los diferentes sistemas, gomas, alteraciones cardiovasculares, las neurosífilis y hasta otras alteraciones, ¿no? Entonces, la sífilis benigna tardía, la lesión más frecuente de las gomas sifilíticas, que son lesiones nodulares o ulcerativas. Entonces, pueden ser destructivas en la piel y puede llegar a afectar diversos sistemas para dejar cicatriz. Los huesos se afectan igual como la piel y nos da osteitis, osteomielitis o poliostitis. Y aquí las secuelas que habíamos comentado, algunos esqueletos que se pueden observar. La neurosífilis, que nos puede dar una meningitis, neurosífilis asintomática, la neurosífilis vascular, la parenquimatosa, el tabes dorsal, con ataques, alteraciones vesicales, ceguera, sordera, y la sífilis cardiovascular, la latencia igual puede ser de 15 a 30 años, y nos puede dar lesiones transmurales de la aorta proximal o endarteritis. La sífilis congénita es la enfermedad congénita más antigua conocida desde 1497, la vía transplacentaria, madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada. Uno piensa que no hay estos casos, me tocó ver un caso y la mamá con BDL negativo, se supone que el papá no había nada, entonces algo pasó y el niño de 2 meses con lesiones escamosas, ¿no? Eritemato escamosas en las palmas, en las plantas, entonces se diagnosticó sífilis. Esto fue el paciente que me tocó ver el año pasado, justo por diciembre del año pasado. Entonces, la mayoría de las etapas del embarazo, el paso tras treponemas en los primeros 4 meses, infección temprana y infección tardía, ¿no? Sífilis congénita temprana, menores de 2 años, sífilis congénita tardía, ya los estigmas que vamos a ver después de los 2 años, ¿no? Ya los estigmas estos ya no son tratables, solo hay que tratar de ver en qué podemos ayudar, porque van a ser secuelas, ¿no? En qué se pueden ayudar en las secuelas. Entonces, la transmisión, la infección de la madre desde la concepción hasta el 7º mes del embarazo, la transmisión en el 100%, aborto, nacido muerto, sífilis congénita grave. La infección 2 años antes del embarazo con anterioridad, se reduce el riesgo de transmisión a 50% menos si la madre no fue tratada, ¿no? Infección después del 7º mes del embarazo, disminución del riesgo de transmisión. Infección de 3 a 6 semanas antes del parto, no hay transmisión placentaria, el riesgo de transmisión va a ser aquí perinatal, ¿no? Y las consecuencias, aborto, nacido muerto, muerte lactante, la sífilis congénita, o en algunos casos el niño sano, ¿no? Mamá de 35 años, pobre control prenatal, alcohol, metanfetaminas, marihuana, consumía todo esto. El parto fue por cesárea y se empiezan a ver ampollas y descamación en manos y pies. Tenía hepatosplenomegalia, se pensó que pues, el paciente podía tener una enfermedad, una genodermatosis que se conoce piromisis ampollosa. La regenina plasmática rápida fue positivo y este fue un tipo de pénfigo sifilítico, ¿no? Mamá de 23 años, 6º embarazo sin control prenatal. Denme un segundito, por favor. Un segundo.
Perdón. Entonces, sexto embarazo sin control prenatal, 35 semanas con ruptura prematura de membranas, la reaccionina plasmática rápida 1 en 128 estaba positiva, recibió penicilina benzatínica, el parto por cesárea, desprendimiento significativo del cabello, el peso, vemos acá, el árbol estaba bien y también la reaccionina fue positiva, ¿no? La microaglutinación para treponema, 4 cruces, tuvo retardo de crecimiento intrauterino, microcefalia leve, hepatomegalia y el tratamiento con esplenomegalia, el tratamiento con la penicilina, ¿no? La sífilis congénita temprana, síntomas en los primeros 2 años de edad, principalmente el periodo perinatal con los primeros 3 meses, que puede presentarse retardo de crecimiento intrauterino, irritabilidad, linfadenopatía, lesiones morbiliformes o papuloescamosas, psoriasiformes, lesiones vesículo-bulosas, hemorrágicas y descamación seca ocasionalmente, ¿no? Aquí vemos algunas de estas manifestaciones. Aquí esta que nos puede hacer confundir con un lupus neonatal también, o hasta una tiña, ¿no? Entonces los treponemas vivos son altamente infectantes y otras manifestaciones que se pueden dar, ¿no? Déjenme admitir a sus compañeros. Hepatomegalia, hepatitis, afectación ósea. O sea, los niños con sífilis congénita igual no se los ve tan bien el mal estado general, ¿no? Entonces, en los niños de sífilis congénita tardía hay manifestaciones que van a ser criterios absolutos, que sus molares en mora, o incisivos con muescas, que son los dientes de Hutchinson, criterios epidemiológicos, la sífilis materna no tratada, criterios serológicos, el VDRL o los anticuerpos positivos contra la bacteria, y los criterios clínicos que podemos encontrar: prominencia frontal, maxilar acortado, paladar alto, engrosamiento clavicular proximal, mandíbula prominente, queratitis intersticial, ragades, tibia sensible, sordera neurosensorial, gomas, paresia, parálisis, retraso mental, convulsiones e hidrocefalia, ¿no? Cualquier criterio absoluto o un criterio de al menos de 2 categorías. Entonces, los estigmas que vemos: la prominencia frontal, el acortamiento de los huesos maxilares, el arco palatino alto y la nariz en silla de montar, ¿no? Aquí vemos la prominencia frontal, el paladar alto, la nariz en silla de montar, ¿no? Los molares en mora, que vimos que es de los criterios más importantes, igual que los dientes de Hutchinson, molares con numerosas cúspides mal formadas, y aquí vemos diferentes cúspides y los dientes de Hutchinson, estos de acá como en desentornillador, ¿no? Ambos son específicos de la sífilis congénita tardía, son con criterios mayores, ¿no? Signo de Hugo Meanchis, que habíamos visto el engrosamiento del tercio interno de la clavícula, más o menos se alcanza a ver acá. La protuberancia mandibular, la queratitis intersticial, poco frecuente en la infancia tardía y manifestaciones a nivel ocular, las fisuras radiales, las ragadas, las tibias sensible, sordera neurosensorial, escápula escafoidea, secuelas neurológicas sobre articulación de Plutón. Y la tirada de Hutchinson, que tiene dientes de Hutchinson, queratitis intersticial y sordera neurosensorial. Denme un segundo, por favor. Entonces, la triada y los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y la sordera neurosensorial. Entonces, aquí un masculino de 5 años, adoptado de Vietnam, la prueba de sífilis positiva y 4 o 6 meses de edad. A los 10 meses de edad recibió tratamiento por un mes. La proteína
la reaccionina plasmática era negativa, la prueba contra el anticuerpo específico contra el treponema fue positivo, las cicatrices lineales alrededor de la boca, que son las ragades, y los incisivos que estaban ausentes, ¿no? Dentición normal con caninos puntiagudos y tenía su déficit auditivo. Entonces nos daba este tipo de sífilis congénita tardía, ¿no? Los diagnósticos de laboratorio, identificación directa de los treponemas, tenemos diferentes pruebas, y las pruebas serológicas a los anticuerpos no treponémicas, que es el BRL, el RPR, contra las anticoreografinas, y las que son específicas del treponema, ¿no? Entonces, los hallazgos histológicos, identificación, ya habíamos visto a campo oscuro, y las pruebas, ¿no? Las que no son específicas, anticariolipinas, no treponémicas, el BDL, el RPR, que son los que más utilizamos, el USR, el RCT, yo no las he pedido, no sé si aquí en el laboratorio las tengamos comúnmente, pero son principalmente las dos primeras que utilizamos constantemente, ¿no? Los títulos se correlacionan con la actividad de la enfermedad, utilizan el control del tratamiento, van disminuyendo a medida que ya con el tratamiento, es una prueba cuantitativa, reducción de 4 veces de los títulos de eficacia del tratamiento, aumento 4 veces de los títulos recaída o reinfección. La sífilis congénita, los títulos 4 veces mayores de la madre, el tratamiento precoz y eficaz, usualmente negativista. Las pruebas serológicas treponémicas, para confirmar, del caso que les comenté que hubo en el hospital, se le hizo su BDRL, fue positivo, y obviamente teníamos que confirmar con alguna prueba específica para sífilis, ¿no? Entonces, anticuerpos IgG o IgM, entonces, contra las proteínas del treponema pálido, ¿no? Tenemos el FTA, el MCHATP de microaglutinación o prueba de fluorescente de los anticuerpos contra el treponema. Entonces aquí las pruebas no treponémicas declinan más lentamente en pacientes previamente que tuvieron sífilis o no comprometidos. Y las pruebas treponémicas permanecen constantes toda la vida porque es una de recuerdo de esta bacteria, ¿no? La histopatología, que es inespecífica, no nos va a decir es sífilis o aquí lo encontramos. Y también depende del estadio, ¿no? La sífilis primaria nos puede ayudar, orientar al diagnóstico, la sífilis secundaria, que es lo que vamos a encontrar, y en la sífilis terciaria, ¿no? Diagnósticos diferenciales como es gran simuladora con diferentes tipos de enfermedades, desde infecciosas hasta malignas en la sífilis primaria, en la sífilis secundaria, muchas otras de aquí las que estamos viendo. Y el tratamiento, ¿no? El tratamiento de elección sigue siendo la penicilina, es de las pocas bacterias que sigue siendo sensible a la penicilina. Entonces, en la sífilis primaria, secundaria y la latente temprana es la misma indicación de 2.400.000 unidades. En los niños se calcula kilogramo peso. En la sífilis latente tardía o que no sepamos el tiempo de evolución, entonces utilizamos triplicamos la dosis, 7.2 millones, se pone cada semana. Y la sífilis terciaria, igual de la misma forma que habíamos visto acá. La neurosífilis se internan y una alta dosis, ¿no? Entonces puede haber una reacción de Hersheimer, que es la reacción febril de tipo aguda, que es por la destrucción de las espiroquetas, ¿no? Que se puede dar a las horas de iniciar el tratamiento, ¿no? En los alérgicos a la penicilina podemos utilizar doxiciclina, tetraciclina, ceftriaxona, eritromicina, ¿no? Y las consideraciones finales, todos los pacientes con sífilis deben ser también evaluados para VIH o por otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Siempre considerar el involucro neurológico, evaluar abuso sexual en niños y el seguimiento a pronóstico, ¿no? Evaluación clínica y serológica, discusión de los títulos del treponema, el seguimiento en los 3-6 meses, el retratamiento en algunos casos y los estigmas, todo esto no responde al tratamiento con penicilina. Dudas, preguntas que tengan,
para que pongan ya sus cámaras y les ponga a compartir sus artículos, ¿sí? Es un poco largo lo que les decía. Obviamente lo tienen que volver a leer, lo tienen que volver a repasar para que me entiendan todo lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, les pongo a compartir y denme 4 minutos para que vea un paciente que me está tocando la puerta mientras van poniendo ya sus artículos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Ya se las puse a compartir. Ya podemos comenzar, por favor. No tienen primero ninguna duda, ninguna pregunta, ¿no? De lo que No, acabamos doctor, de creo ver. que no. No, lo tienen que volver a leer.
¿De acuerdo? La próxima semana vemos dermatitis atópica y dermatitis de contacto, ¿sí? Porque estaban los 4 temas, ¿no? Dermatitis de contacto, dermatitis atópica, urticaria y farmacodermias. Comenzamos con dermatitis atópica y de contacto, ¿sí? Sí, doctor. Está bien. Entonces ya pueden comenzar. Bueno, a mí me tocó exponer un artículo y se llama Desensibilización a la penicilina, el tratamiento de sífilis en el embarazo en pacientes que son alérgicas a la penicilina. Como introducción menciona que la prevalencia de alergia a la penicilina en Estados Unidos, que es de donde sacan las estadísticas, es del 10%, pero que es de personas que dicen ser alérgicas a la penicilina, porque en realidad el porcentaje podría ser menor. Y que la desensibilización es la inducción de tolerancia a los medicamentos. Respecto a sífilis durante el embarazo, como ya vimos, una de las formas de transmisión es la transplacentaria, que es importante porque puede causar muerte perinatal, parto prematuro, anomalías congénitas y secuelas graves a largo plazo. La incidencia de 2012 a 2014 aumentó un 38% y mencionaba que se recomendaba que se hiciera una prueba de detección en el primer trimestre del embarazo y después en el tercer trimestre y cuando daban a luz, pero en personas que vivían en zonas con una alta incidencia. Y según este artículo, el único medicamento que estaba disponible para tratar la transmisión en feto y tratar la infección fetal era la penicilina G. En evaluación de la alergia a la penicilina mencionan que es necesario tener un historial completo que mencione en qué momento se dio la alergia, cuáles fueron las manifestaciones que tuvo, que cómo concuerda eso con la administración del medicamento y también si tuvo algunas reacciones parecidas con medicamentos parecidos, y que la penicilina es capaz de generar alergia por diferentes mecanismos, pero el único en el que se enfocan aquí es la tipo 1 mediada por IgE. Las variedades de reacciones pueden ser desde leves hasta anafilaxia, que puede ser potencialmente mortal. Y como ya habíamos dicho, no todas las personas que dicen ser alérgicas a la penicilina, pues lo son realmente. Algunos pudieron haber perdido la sensibilidad con el tiempo y otros pudieron haber tenido un diagnóstico incorrecto. Para checar si las personas realmente son alérgicas, se puede hacer pruebas cutáneas o pruebas de reto. Y en caso de que las personas sí sean alérgicas, se les recomienda que eviten el medicamento o, como en este caso, que se desensibilicen. Y respecto al embarazo, mencionaba que en general se intenta evitar las pruebas, este tipo de pruebas cutáneas o pruebas de reto en las embarazadas, pero a veces es necesario. Aquí recalcaban mucho que en las embarazadas lo que se indicaba era que se desensibilizaran y se trataran con penicilina y que las pruebas útiles pues eran las cutáneas o también las de reto, pero que no había datos limitados sobre la seguridad de las pruebas cutáneas. Mencionaron 2 estudios, uno en el 2006, cuando a 56 pacientes embarazadas, el 4% de ellas tuvo reacciones leves y en 1985 de 15 pacientes embarazadas, una de ellas necesitó epinefrina porque tuvo una reacción más grave, pero que en general eran bastante seguras. Pero que todo el abordaje va a depender de la gravedad de las reacciones previas, la infección materna, las comorbilidades y también la estimación del riesgo. Las indicaciones para la desensibilización es cuando sea la mejor y la única opción, o cuando sean microorganismos multiresistentes, que solamente con ese medicamento se pueda, o que algunas enfermedades que se traten mejor con ese medicamento, como endocarditis y listeriosis. O cuando el riesgo de las pruebas cutáneas y de provocación sea demasiado alto y pues ya se pase directo a la desinfección, que está contraindicado en asma maltratada, cuando los signos vitales son inestables, en enfermedad cardíaca activa y reacciones importantes que ponen en riesgo la vida o reacciones no mediadas por IG, porque solamente se puede cuando son en esas. Que el procedimiento es administrar pequeñas dosis repetidamente de penicilina. Se comienza con una dosis bastante diluida y después se va aumentando la dosis cada 15 minutos mediante una infusión continua hasta que llegan a una dosis objetivo y se puede hacer por vía oral o por vía intravenosa. Menciona que si esta dosis se tiene que mantener y si la paciente se salta una dosis, pues ya no sirve y tiene que volverse a repetir. O si en el futuro quiere volverse a administrar penicilina, pues igual no es como que se le quite la alergia y necesita volver a empezar el procedimiento. Entonces solamente dura mientras se mantenga administrando el medicamento. Se informan reacciones leves en el 30 al 80% de los pacientes y es por eso que necesita hacerse por personal capacitado que pueda responder a una reacción grave. Y ya cuando se llega a la dosis objetivo, ya entonces se administra la dosis terapéutica.
Hay la reacción que mencionó el doctor, la de Harich-Hersheimer, esa que es cuando se destruyen las espiroquetas por la penicilina, que causa fiebre, escalofríos, mialgias, enrojecimiento y empeora la reacción cutánea. Eso podría confundirse con que la paciente desarrolló una reacción alérgica, pero en realidad solamente sería como reacciones del medicamento, pero de manera normal, porque están atacando al microorganismo. Y de la desensibilización a la penicilina en embarazadas, hay un estudio donde de 15 pacientes, 13 tenían sífilis y solamente un tercio desarrolló reacciones leves. Menciona que la vía intravenosa y la oral son igualmente eficaces, pero se prefiere a veces la intravenosa porque hay un mejor control de las dosis y también responden mejor es mejor para nosotros para poder responder si tienen una reacción grave. Y en conclusión, que la mayoría de las reacciones, si se llegan a presentar, que es en un tercio o más de los pacientes, que son solamente leves, y es por eso necesario mantener una vigilancia estrecha. Y ahora vienen las preguntas, muy rápido, y recordemos que estas preguntas son basadas en el artículo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para sífilis en embarazadas? ¿Quién va a responder? Pueden levantar su mano, o tú escoges, Mitzi. Vaya, Giovanni dice. Ok, vas, Giovanni. Penicilina. Sí, siguiente. Procedimiento que se realiza a las embarazadas con sífilis alérgicas a la penicilina. Jessica, Yolanda. La desensibilización. Bien. Y 3. ¿Cuánto dura la desensibilización? Y no veo si alguien está levantando la mano. Ah, sí, parenque. Mientras dura el tratamiento. Sí. Y fin. Preguntas que tengan. Pues generalmente se desensibiliza en terapia intensiva, ¿no? Por los efectos que pueden aparecer. Y lo que dijo Mitzi es bien cierto. Porque a veces unos piensan, ya está para toda la vida desensibilizado. No, es solo para esa ocasión, sino otra vez hay que volver a desensibilizar, ¿no? Y no solo para la penicilina, para otros medicamentos también que se puede hacer todo esto y que sean muy específicos que necesite el paciente, ¿no? Que una embarazada sin penicilina, dicloxacilina, no los podemos dejar. ¿Algo que quieran comentar? Sí, ¿No? yo. Mencionó dentro de su presentación que también se podían aplicar otros medicamentos, ¿verdad? O sea, si hay más opciones aparte de la penicilina. La ceftriaxona podría ser, en este caso. Las tetraciclinas generalmente no está indicado en embarazadas, que es la doxiciclina, la tetraciclina, ¿no? Y los macrólidos no son tan efectivos tampoco. Entonces, tal vez una opción sería la ceftriaxona. Otra opción, ¿no? ¿Algo más? Está bien, ya puedes comenzar, Jessica. Pongan sus cámaras. Los que no tienen sus cámaras, no los esté poniendo presentes. Ya. Ya, puedes comenzar, Jessica. Sí, a mí, bueno, yo busqué un caso que lleva por nombre Sífilis, la gran simuladora, reporte de un caso. Se publicó en la revista odontológica mexicana de la Facultad de Odontología de la UNAM y se puede encontrar en el volumen 24, en el número 1, en la página 59 a la 65, y se publicó en enero a marzo del 2020, es decir, el año pasado. Incluso ahí viene el código QR por si es que lo quieren buscar. Nada más le toman ahí foto y los redirigen, ¿no? Porque tecnología de punta. ¿Le puedes cambiar, por favor? A la otra más. Ahora sí, el caso clínico como tal es de un hombre de 62 años que es de Córdoba, de Argentina, y fue derivado del servicio de estomatología porque presentaba llagas en su boca con un diagnóstico presuntivo de estomatitis aftosa. Respecto a los antecedentes personales patológicos que importen, son que tenía una intervención quirúrgica ocular por cataratas en 1967, y que ha estado expuesto a fuentes de calor porque es gasista. Gasistas son los gaseros, o bueno, según yo así se les llamaba, a los que transportan gas o se encargan del mantenimiento de los tanques de gas. Es fumador activo desde los 18 años hasta la actualidad, con un promedio de 20 cigarrillos al día, lo que da un total de 320,200. Jessica, lo positivo para el caso, porque si tú dices fuma, todo eso, no estamos hablando de bueno, pulmonar, nada de esas cosas.
Vete a lo Consumo positivo porque alcohol, pero poco pacientes, lo más importante no vamos a saber. Ok, entonces en el examen clínico, que es lo importante, se le observaron múltiples lesiones en su cavidad bucal. Estas se encontraban en la mucosa labial inferior, en la zona retrocomisural, en la cara ventral de la lengua y en el tercio posterior del paladar blanco y las amígdalas. Se presentaban placas blancas de aspecto opalino que eran compatibles con las pápulas sifilíticas de 3 semanas de evolución, dolorosas. Incluso presentaba desmopatías submaxilares y occipitales bilaterales positivas e indoloras. Es por eso que con este diagnóstico clínico, el diagnóstico presuntivo fue de sífilis secundaria. En las figuras, bueno, sí se alcanza a ver, en la figura 1 pueden ver que hay una placa blanca de aspecto opalino que es indolora, que se encuentra en la mucosa labial inferior. En la figura 2 pueden ver una pápula sifilítica en la zona retrocomisural de la mucosa yugal. En la figura 3 se pueden ver las múltiples lesiones blancas nacaradas, elevadas y circunscritas que se encuentran en la cara ventral de la lengua. Y por último, en la figura 4 pueden ver las placas blancas que afectan ambas amígdalas. Se solicitaron estudios serológicos complementarios de diagnóstico, como fue el BDRL, y también la quimioluminiscencia o una prueba treponémica específica. Se le solicitó también estudios para la hepatitis B, C y VIH, y esto fue porque se tiene que ampliar, ¿no?, el protocolo de infecciones de transmisión sexual, y tanto el BDRL como la quimioluminiscencia dieron positivo, mientras que las demás pruebas serológicas dieron no reactivas. A su pareja, porque es una enfermedad de transmisión sexual, también se le solicitó los estudios serológicos, dando como resultado la BDRL de 1/1 DILS, estos y las demás pruebas negativas. La esposa no presentaba lesiones y también se le dio tratamiento correspondiente. Al paciente se le derivó al servicio de infectología en el hospital de Rawson y recibió el tratamiento que fue de una dosis de penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular. A los 14 días después del tratamiento, el paciente se mostraba controlado y se observó que había una notable mejoría de sus lesiones y que prácticamente había remisión de estas. En la actualidad, el paciente va a asistir a control serológico a los 3 meses para checar que sí haya funcionado el tratamiento. Ahora sí le puedes regresar una anterior, por favor. Y bueno, el caso se justifica diciendo que el método del BDRL, que fue el que se le solicitó, es el más recomendado porque ya sea que se aplique al líquido cefalorraquídeo o al suero en la sangre, es el método más económico y que está fácilmente disponible en la mayoría de los laboratorios de las unidades de atención primaria. También mencionaba que en el estadio secundario de la sífilis, que fue el diagnóstico que le dieron, sífilis secundaria, se van a encontrar justamente las manifestaciones en las áreas de la mucosa y de la piel. Estas pueden ser erupciones cutáneas, como son máculas simétricas, rosadas o rojas, que ya lo había mencionado el doctor, que pueden evolucionar hasta fórmulas papulares o hasta condilomas planos en los genitales, o la alopecia difusa, que también lo mencionó, o las lesiones palmoplantares. Y en el caso de las manifestaciones orales, estas pueden ser variables. También mencionaba el tratamiento de primera línea, que ya lo mencionó Mixi y también ahorita el doctor, que es de penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, en una dosis única en los pacientes inmunocompetentes. Y alternativo, se encuentra la doxiciclicina, 100 gramos cada 12 horas por 14 días, o la ceftriaxona intramuscular de 1 gramo cada 24 horas por 10 a 14 días, o incluso en la citromicina, 2 gramos al día en los pacientes alérgicos a la penicilina. Pero ya vimos que en algunos pacientes va a ser necesario la desensibilización a la penicilina. También la incidencia de las EDS ha estado en aumento debido al VIH, es por eso que en un caso de sífilis se le tienen que pedir otras pruebas, como son las de la hepatitis B y C y las pruebas para el VIH. ¿Y le puedes cambiar? Ah, no, espérenme. Ajá. Y también lo que el paciente que le tuvieron que pedir a los 3 meses otras pruebas serológicas para ver, es porque en los periodos extensos de latencia se pueden dar una falsa expectativa de que el tratamiento fue exitoso. Sin embargo, con el seguimiento serológico podemos confirmar si en realidad ese tratamiento fue exitoso, y lo que había mencionado el doctor en sus diapositivas, un tratamiento exitoso es cuando el título baja 4 veces respecto al título inicial. Ahora sí le puedes cambiar, por favor. Y ya eso es todo. Tus preguntas. Y mis preguntas.
¿Qué tratamiento le dieron para la sífilis al paciente de 62 años? Pues primero tú respondes la primera pregunta, ¿no? ¿Qué se festeja el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México? ¡Oh! Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento que le dieron a la sífilis? ¿Al paciente para la sífilis? Axel. Fue una dosis de penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades intramuscular. Sí, acuérdense, Sí. 2.400.000, ese está hasta la sífilis latente temprana, 2.400.000, acuérdense eso. Sigue. ¿Qué pruebas le pidieron para el diagnóstico de la sífilis? Le pidieron 2 y aparte otras. ¿Quién quiere responder? Barenque. La de BDRL, la quimioluminiscencia, la de hepatitis C y B y VIH. Sí. ¿En qué año sucedió la independencia de México? En 1810. ¿Y con qué diagnóstico llegó primero? ¿Con qué diagnóstico lo habían derivado? Que pues no era. Bueno, sí era, pero no era el diagnóstico total. Eleana. Estomatitis aftosa. Sí. Y ya, eso está. Y dime Gracias. una cosa, Jessica, ¿no tiene otras manifestaciones? Es lo que busqué. Yo pensé que a lo mejor había llegado ahí ¿Cómo se a la unidad contagió? ¿Cómo? Porque así manifestaciones Ah. solo en la boca y de esta forma por una sífilis secundaria está muy raro, ¿no? Sí, yo también por eso pensé que a lo mejor llegó, porque usted mencionó lo de la triada, ¿no? A lo mejor llegó con manifestaciones No, pero esa influenza, triada ya y es por una eso llegó. sífilis, ya los estigmas. En secundaria hay múltiples manifestaciones y múltiples manifestaciones en la piel. Es Ujú. lo que más representa para diagnosticar sífilis secundaria, es la piel. Entonces, está muy raro y que así digan, no sé quién diagnosticó, si es el odontólogo, me parece de sífilis, no, debe saber muchísimo, tengo muchas dudas. O a lo mejor omitieron la información. No creo, porque no la tendrían por qué omitir, ¿no? Está bien. ¿Quién sigue? Hasta mientras les voy pasando la lista hasta que pongan, está Montserrat Ávila. Los que no pueden conectar su cámara me mandan mensaje, todo se entiende. Que no pueden, ¿no? Tienen fallas, qué sé yo. Carlos está. Carlos Miguel está. No. Doctor, mi compañera Villanueva Tapia Aradna me comentó que ella se tuvo que retirar de emergencia. Pero que avise, ¿no? Sí. Grecia Lemus. Andrea Victoria. No hay problema. Ya está. Aldo. Aldo Mazari tampoco está. David Natanael. Aquí estoy, doctor, presente. Kevin Daniel Rivera. Armando. Aquí estoy, doctor. ¿Está Armando? Armando Aquí Salgado. estoy. Presente, doctor. Y Andrea. ¿Estás, Andrea? Andrea, ¿cuál, doctor? Andrea Fernanda. Ah, sí, aquí estoy, doctor. Está bien, ya pueden seguir. Hola, doctor. Primero que nada, una disculpa, es que estoy con mis datos y me cuesta trabajo prender No te preocupes. la cámara. Pero bueno, vamos a exponer un caso clínico de sarcoma de Kaposi asociado a VIH, publicado en la revista de Medicina Interna de México en el 2020, de la página 570 a la 574, por Nayeli y Alejandra Vázquez, Roberto Arenas Guzmán y Eder Juárez.
Primero vamos a ver como unas generalidades que ya dio para recordar del sarcoma de Kaposi, pues que es generado por el virus el virus herpes tipo 8, y este va a tener una presentación variable en el VIH, pero normalmente en México está asociado al 72% de los casos de VIH asociados a lesiones dermatológicas. La siguiente, por favor. Bueno, el caso clínico va a ser un paciente masculino de 28 años. Sus antecedentes personales no patológicos va a ser que es soltero o bisexual. Va a tener etilismo positivo desde los 13 años. Y como antecedentes personales patológicos, en la infancia fue diagnosticado con asma y rinitis alérgica, pero ninguna de las dos tuvo tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, acudió a consulta porque tenía dermatosis generalizada, que se caracterizaba por lesiones de aspecto nodular de diámetros variables que no eran dolorosas a la palpación. A la anamnesis refiere que tuvo una pérdida ponderal de 10 kilogramos en los últimos 4 meses, tiene sudoración nocturna, fiebre que no cuantifica y también tiene diarrea intermitente. A la exploración física se encontró que en la mucosa oral había lesiones en las encías y en el paladar duro, también había dermatosis diseminada en las lesiones, y las lesiones eran de aspecto nodular, y iban a variar del diámetro, algunas eran de 5 milímetros, pero había hasta de 2 centímetros. Y también se palpaban múltiples adenopatías cervicales, y los ruidos expiratorios estaban disminuidos, pero sin embargo no se podía decir que el paciente tenía un síndrome pleuropulmonar. La siguiente, por favor. Bueno, las pruebas de laboratorio: tuvo leucocitos de 7.9, neutrófilos de 5.3, linfocitos de 1.9, hemoglobina de 10.9, un hematocrito de 3.2 y plaquetas de 200.008. Se hizo una prueba de Lisa y Western blot para VIH, para las cuales las dos tuvieron reactividad. La siguiente, por favor. Se mandó a hacer una biopsia de las lesiones y en el examen histopatológico se encontraron deformaciones vasculares en la dermis reticular con extravasación de los eritrocitos y escaso hemocirógrafos, células endoteliales con discreción grado de antipatía y pleomorfismos. La siguiente. Bueno, ya con la biopsia se dio el diagnóstico de sarcoma de Kaposi asociado a VIH con un recuento de CD4 de 104, o sea, bajas, y una CB de 60.000 copias. Se inició el tratamiento con terapia antirretroviral combinada y se valoró para que pasara a servicio de oncología y se iniciara con el tratamiento de quimioterapia. La siguiente. Y bueno, estas son las preguntas. No sé quién me ayuda a responder la primera. ¿Cuál es el agente etiológico del sarcoma de Kaposi? Dos te quieren responder. Escoge tú quién quieres que responda. Sí, voy. ¿Aide? Sí, está bien. No escuché la respuesta. Virus herpes tipo 8. 8. Está bien. ¿En qué etapa de la enfermedad? ¿Quién quiere responder? Edgar. ¿SIDA? En SIDA. ¿Está bien o no está bien? Dania, ¿qué opinas? Sí, está bien, doctor. Según otros artículos que leí, Está bien. No, pues era algo característico de lo que vimos en cuando la ya clase, se ¿no? El tratamiento del sarcoma de Kaposi. Ya nadie te quiere responder ahí. Escoges. Si nadie te responde, tú escoges. Ay. David. Es terapia antirretroviral y quimioterapia. ¿Qué opinas? Sí, se puede iniciar con terapia antirretroviral, pero se dice que es de gran carga o de mucha actividad, y también se puede dirigir a quimioterapia o radioterapia. Está bien. ¿Algo más?
Muchos piensan así, sarcoma de Kaposi, que es el virus VIH, ¿no? Eso no. El herpes tipo 8, ¿no? Hay sarcoma de Kaposi igual, no hay personas que tengan VIH, que es raro, pero sí se da. ¿Quién más continúa? Y soy yo, doctor. Dentro del tema de enfermedades de transmisión sexual, yo les voy a presentar un caso clínico ay, de la sobreposición de manifestaciones cutáneas por sífilis en un paciente con infección por VIH. Este es de la Revista Mexicana de Dermatología. Es un caso clínico que se recibe en septiembre del 2019 y se acepta en octubre del mismo año. Es un paciente masculino de 36 años que se diagnostica con infección por VIH desde el 2010. Su tratamiento de forma irregular es con intricitabina, tenofovir, disoproxil fumarato, darunavir y ritonavir. Tras una evaluación oftalmológica por una disminución progresiva de la agudeza visual, se reporta coriditis y vitritis en ambos ojos. Esto asociado más bien compatible con una infección por Treponema pallidum, esto asociado a la suspensión del tratamiento antirretroviral durante 3 meses. Bueno, por esto se refiere al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, por lo que aquí ya en su hospitalización se solicita interconsulta al servicio de dermatología porque aparecen estos parches alopécicos difusos. Lo que menciona el artículo es que tienen un patrón de mordedura de ratón, unos parches pequeños de madarosis en cejas y pestañas de forma bilateral, placas hiperpigmentadas asintomáticas en palmas y plantas, así como lesiones descamativas periungales. Esto con un tiempo de evolución de 6 semanas. También placas elevadas verrugosas de aproximadamente 5 centímetros de diámetro en la región genital y una úlcera blanda de borde eritematoso regular indolora en paladar blando, ya que por ser una manifestación indolora, el paciente no se había dado cuenta, por lo que el tiempo de evolución es desconocido. Como antecedente, el paciente tuvo un síndrome inflamatorio por reconstitución inmunológica por Cryptococcus meningi en el 2010 y a la exploración presenta una linfadenopatía cervical de 2 centímetros de diámetro, más bien en su diámetro mayor. En el triángulo posterior este ganglio es móvil, no doloroso y de evolución desconocida. Los resultados, bueno, hasta este momento se contaba con el resultado del BDRL con una carga viral de 323.829 copias por mililitro y los linfocitos CD4 con un resultado de 48 células por microlitro. A la punción lumbar, bueno, ya eso ya se realiza dentro del abordaje y se realiza una punción lumbar donde muestra leucocitos y proteínas dentro de los patrones normales y el antígeno para Cryptococcus negativo. Se realiza una biopsia del ganglio cervical y de la úlcera en paladar blando y se encuentra una acción linfoplasmocitaria compatibles con sífilis. Por lo que aquí si me ayudan con lo de cuál sería su diagnóstico, esto en relación a la historia natural o a lo que llegamos a ver de las fases clínicas de la sífilis. ¿Quién quiere responder? David. David quiere responder todas. Pregúntale a David. ¿Cuál es su diagnóstico? Sería fase y primaria primaria y secundaria de la sífilis. Se trata de una sobreposición de la fase primaria y secundaria de sífilis. Y eso, bueno, ya se ha comentado. ¿Qué tratamiento se iniciaría? Es igual penicilina G, ¿no? No hay penicilina de 2.5 millones, Ajá, es 2.4. Sí, es lo que estaba viendo y lo estaba revisando en otros artículos y venía 2.4 y el artículo sí lo maneja como 2.5, incluso dice que por 14 días por lo de la afección No, ocular. debe ser, está mal. Y 14 días, imagínate. IB, la benzatínica no es IB, es intramuscular. La sódica es IB. Imagínate 14 días de que le pongas a alguien, le pongas intramuscular. No,
te va a denunciar a derechos humanos. Eso es dolorosísimo y 14 días seguidos, no. Ahí debe estar mal. Es una sola dosis nada más. Ok. ¿Y la evolución que se espera? Es que me pueden ayudar. Es que no veo quién. Muchos levantaron. Andrea. Se espera la remisión de las manifestaciones, pues las dermatológicas y las oftalmológicas sin que haya secuelas. ¿No? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, se decía Karen. que era la remisión completa de las manifestaciones dermatológicas y la adecuada agudeza visual, esto después de al mes de darse de alta. Está bien. Y esto sería todo. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien más le falta? ¿No? Está bien. Entonces, les debo sus calificaciones. Espero ya para el viernes dárselas. Y uno por uno, ¿no? En los que quieran, para no evidenciar, pero casi todos estuvieron bien en su examen. Son temas largos, le digo, lo que estos temas deberíamos ver en 2 clases, pero ni modo, así no los pusieron. No se olviden, la próxima semana vemos dermatitis de contacto y dermatitis atópica, ¿sí? Está bien. Que descansen hasta la siguiente semana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, doctor.